Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Meli. Bueno, llegó el momento de las imágenes funcionales y las imágenes híbridas. Por supuesto, siempre que hablamos de imágenes funcionales tenemos que tener en cuenta toda la biología y la clínica, todo lo que hemos hablado durante toda la tarde. Por eso en la introducción, que va a ser muy breve, les recuerdo que el cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más frecuente. Cada año hay nuevos casos. Se divide en cáncer de tiroides bien diferenciado, mal diferenciado, medular y anaplásico. El cáncer diferenciado de tiroides, que es el 90% de estos cánceres, en general tiene un buen pronóstico, con una tasa de supervivencia global a los 10 años mayor del 90%, y aún así el 10% de estos pacientes desarrollan metástasis a distancia y 2/3 se vuelven refractarios al tratamiento con yodo radioactivo. Los que tienen pobre diferenciación, el medular y el anaplásico, ya sabemos que tienen un curso agresivo y eso también es importante para nosotros en nuestras imágenes funcionales. Precisamente ya lo vamos a ver más adelante para saber qué imagen vamos a utilizar con ese paciente, qué trazador, cuál nos sirve. Finalmente sabemos que los pacientes que llegan a desarrollar refractariedad pues van a tener un peor pronóstico de supervivencia con una tasa de supervivencia a los 10 años menor del 10% y una expectativa de vida de 3 a 5 años. Y bueno, para hablar de técnicas avanzadas o de lo nuevo, no podemos abandonar, como les digo, lo viejo, el rastreo con yodo 131, que es el que nosotros utilizamos acá en Colombia. Sigue siendo muy importante, la pieza fundamental en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de tiroides durante toda la fase, del cáncer de tiroides bien diferenciado, durante toda su etapa inicial y durante su seguimiento, mientras mantenga la diferenciación. Y eso es importante que lo tengamos ahora, que hoy en día en muchos sitios tenemos la posibilidad de tener el SPECT-CT, pues ha aumentado la sensibilidad y la especificidad de las imágenes. Y aparte de eso, pues nos permite hacer la dosimetría de la lesión. Esta es la imagen, esta es la imagen de rastreo corporal total que todos conocemos con yodo. Y ya lo voy a lograr, perdón. Las imágenes híbridas entonces nos dan esta ganancia, ¿sí? Este es un rastreo con yodo que podemos ver que está negativo, postterapia con 100 milicurios. Y acá entonces el paciente con una tiroglobulina persistentemente elevada en un cáncer de alto riesgo, se le hizo un PET con FDG y vemos que tiene una lesión hipermetabólica, un ganglio hipermetabólico en el cuello. Entonces ya no voy a ahondar más en el rastreo porque todos lo conocemos, todos lo sabemos y creo que no hay mucho nuevo que decir. Vamos a hablar entonces del PET con FDG. Ya sabemos que es un método híbrido que funciona, nos muestra dónde está la captación de la glucosa a través de los transportadores GLUT1 y GLUT2. Se utilizó por primera vez en el cáncer de tiroides en 1987 y a partir de ahí nos empezó a hablar de la heterogeneidad de las células tumorales, también del tiroides, como nos ha hablado de otros cánceres. Y entonces nos ha abierto una cantidad de posibilidades y hoy en día de nuevos trazadores y de enfoques clínicos diferentes para este cáncer. Esta es una imagen en la que vemos un paciente con un cáncer de tiroides oncocítico en que postterapia con 100 milicurios y se ven los dos remanentes yodocaptantes en el cuello. Y a este mismo paciente con un FDG, ya sabiendo que es un cáncer de tiroides oncocítico, se le solicitó y vemos cómo se ve la heterogeneidad tumoral con unas lesiones hipermetabólicas que no vemos en el rastreo con yodo, un ganglio cervical izquierdo hipermetabólico, paratraqueal alto izquierdo hipermetabólico y lesiones óseas que no veíamos. Pero también en el FDG no vemos las captaciones que vemos en el yodo. Sí, entonces, más adelante en la presentación lo voy a hablar, pero es importante y es una indicación actual de los pacientes que tienen de entrada una estratificación de alto riesgo, pensar, así tengamos lesiones positivas de yodo, que sigamos pensando en solicitar el PET con FDG. Bueno, en el momento del diagnóstico y la estratificación del cáncer bien diferenciado de tiroides, vamos a ver qué papel juegan estas dos imágenes que para nosotros son fundamentales. Ya les dije, el rastreo con yodo sigue siendo el pilar fundamental para diagnóstico y postterapia en cáncer bien diferenciado de tiroides, mientras que el PET con FDG no se recomienda de forma rutinaria para la estratificación inicial.
en un cáncer bien diferenciado de tiroides. Puede considerarse como complementario cuando se considera que puede haber una enfermedad a distancia o un cáncer avanzado o una lesión metastásica que quizás no estamos viendo, pero en este escenario bien diferenciado, en diagnóstico de estadificación, no deberíamos estar pensando en el FDG de entrada. Es una situación muy distinta cuando estamos hablando de recurrencia o estamos documentando recurrencia de enfermedad metastásica. Acá ya empezamos a pensar en otras cosas. Ya sabemos entonces, como dije al principio, que los pacientes, así sean de bajo riesgo y bien diferenciado, pues hacen recurrencia y que la edad es un factor pronóstico importante, como nos decía ahora la doctora Natalia, que 2/3 locorregional y 1/3 a distancia. Y entonces ya en recurrencia empezamos a ver el fenómeno de flip-flop, donde el tumor empieza a desdiferenciarse y algunas lesiones son diferenciadas, otras mal diferenciadas, y es la imagen que vimos inicialmente, que ya les voy a mostrar alguna, otra adicional, que algunas captan yodo y otras no captan yodo, pero captan FDG. Entonces ahí vemos los grados de diferenciación tumoral. En este metaanálisis que se realizó, se reportó en este escenario que estamos hablando una sensibilidad para el PET de 89%, para el PET-CT de 94.3% y para el rastreo de 65%, todos con resultados similares de especificidad. Entonces vemos la diferencia ya cuando estamos hablando de recurrencia y de metástasis de la alta sensibilidad del PET-CT para el diagnóstico de las lesiones. Ahora, ¿en qué momento? Tampoco a todos los pacientes, según las guías de la ATA, y esto sí está muy claro, debemos empezar a pensar en hacer un PET-CT en este escenario cuando tenemos una tiroglobulina estimulada por encima de 10. Por debajo de 10 hay muchas lesiones que probablemente se van a escapar. Este es una imagen similar para documentar el fenómeno de flip-flop. Es el mismo paciente donde vemos múltiples captaciones de radioyodo en el rastreo corporal total, que luego las podemos documentar en el hígado, en el hueso, en la glándula suprarrenal derecha. Y acá en el mismo paciente, con el FDG, todavía no se ve la lesión hepática, todavía no se ve la lesión suprarrenal, pero sí algunas lesiones óseas, aunque con menor intensidad. Entonces ya estamos viendo algo de diferenciación en estas lesiones. En algunos pacientes con múltiples metástasis distantes de gran tamaño, el uso de ambos trazadores es útil. Y en pacientes de riesgo intermedio y alto con sospecha de recurrencia de la enfermedad o enfermedad metastásica y rastreo con yodo 131 negativo, estos son los escenarios que debemos considerar para pedir el PET. Entonces, el síndrome tenis, que es todo esto, un rastreo negativo con una tiroglobulina positiva y sospecha de recurrencia. En la literatura se encuentra, cuando uno busca todo el tiempo, el síndrome tenis, así se llama. ¿Y qué pasa entonces si los anticuerpos están elevados y no podemos definir el síndrome tenis porque no sabemos cómo está la tiroglobulina? Ese es otro escenario. También se habla de parámetros cinéticos de la tiroglobulina, como la velocidad de duplicación y el tiempo de duplicación. También se debe pedir, como decíamos, una enfermedad evidente y también nos sirve como indicador pronóstico para el paciente. Entonces el síndrome tenis, ya lo debemos yo creo que tener todos muy en mente, es el rastreo negativo, tiroglobulina positiva, sospecha de recurrencia y ahí debe ir el PET, ¿sí? Por supuesto con una tiroglobulina mayor de 10. Entonces ya sabemos que después de eso le hemos pedido la ecografía, le hemos pedido el TAC y las imágenes convencionales no nos muestran nada, pero sabemos que el paciente está enfermo. Entonces ahí llegan nuestras imágenes funcionales híbridas. Acá podemos ver en este paciente el rastreo negativo y el PET con FDG justo en este escenario con múltiples lesiones pulmonares y mediastinales. Entonces, se ha demostrado en varios estudios, específicamente acá les traje un metaanálisis, que digamos, incluyó 18 estudios con 1023 pacientes, en los cuales se buscó evaluar la precisión diagnóstica de las modalidades de imagen nuclear para detectar la recurrencia de la enfermedad en este escenario del síndrome tenis, y encontró que tiene toda la indicación, que tiene una alta sensibilidad, que es actualmente una de las mejores indicaciones para el PET. Este es el mismo escenario, rastreo negativo, PDFDG positivo y las imágenes localizadas en los cortes axiales, incluso un nódulo pulmonar metastásico.
En este metaanálisis entonces se encontró una sensibilidad agrupada del 87% para el PET en este escenario, una especificidad agrupada de 76% para el PET en este escenario, y se considera que, que tiene un papel fundamental en el tratamiento y en la orientación de los pacientes con síndrome TENIS. Entonces, en ese escenario la indicación del PET con FDG nos queda muy clara. Hay algunos estudios que entonces hablan de los anticuerpos positivos que no nos permiten valorar la tiroglobulina, que yo creo que también a todos nos ha pasado mucho en consulta que uno ve al paciente con los anticuerpos positivos o en ascenso, pero no le encuentra enfermedad. Eso pasa. En este escenario no hay tantos estudios como uno quisiera, como el síndrome TENIS, que uno encuentra metaanálisis. Hay algunos estudios. Este metaanálisis más pequeño que incluyó 9 estudios con 515 pacientes y buscaba determinar la precisión diagnóstica del FDG para la detección de recurrencia en este escenario que les cuento, y encontró una sensibilidad y una especificidad moderada. O sea, actualmente el PET no es una indicación clara en este escenario, pero puede llegar a ser útil. En el tercer escenario, que es rastreo negativo y una cinética de la tiroglobulina positiva. Esa cinética de la tiroglobulina, ellos hablaban en este estudio de 2 mediciones de tiroglobulina hechas y con esas midieron el tiempo de duplicación de la tiroglobulina y la velocidad de duplicación de la tiroglobulina. Básicamente con eso ellos encontraron que los pacientes que tenían, ya les digo, los valores de corte, una tiroglobulina de 18, un tiempo de duplicación de 1.36 y una velocidad de duplicación de 1.95 nanogramos por mililitro por año, podían predecir ellos con esos parámetros que el PET iba a salir positivo. ¿Sí? Entonces, digamos que no tenemos tampoco tanta evidencia, es un estudio retrospectivo, pero sí, pues tenía alguna cantidad de pacientes y se encontraron datos interesantes que nos pueden servir también en nuestra práctica clínica. Finalmente, pues en enfermedad evidente, uno muchas veces, como les mostré al principio, encuentra que el paciente en la TAC tiene nódulos pulmonares o en la ecografía que tiene ganglios, pero no conoce, y tal vez no caemos en cuenta, eso muchas veces no conoce en realidad toda la extensión de la enfermedad del paciente. Entonces no hay una estadificación completa que le permita al endocrinólogo o al oncólogo hacer un segmento juicioso cuando empiezan los inhibidores de tirosinquinasa o el tratamiento que en ese momento le haya ofrecer a ese paciente. Entonces es una indicación, así se haya podido documentar en la enfermedad, es una indicación también hacer el PET con 18 fluor FDG para poder establecer el grado de la enfermedad. Y finalmente, como uso pronóstico, pues ahí les puse algunos estudios. En realidad, ya sabemos que cuando hay lesiones positivas en el FDG, el paciente no tiene tan buen pronóstico como cuando solo es con el yodo. En realidad, una menor supervivencia se encontró, y en este estudio de 125 pacientes se encontró en el análisis multivariado que uno de los factores más importantes era el volumen de enfermedad ávida por FDG. Así como en otros se ha demostrado que la intensidad de captación también es un factor importante. Esto lo encontré y la verdad que esto nunca lo había escuchado en mi práctica, y es que algunos autores dicen que se encuentra mayor sensibilidad de la realización del PET con una TSH estimulada. Finalmente, en la búsqueda aparecieron estos 2 metaanálisis. No sé si alguna vez se habían hecho esa pregunta, porque a los pacientes los estimulaban con tirotropina o los estimulaban con suspensión para hacerles el PET, y habían algunos estudios con resultados contradictorios. Algunos decían sí se ven más lesiones, y fueron hartos, y otros finalmente dijeron que no había diferencia. Entonces, en este metaanálisis, estos 2 fueron publicados en la misma revista, este 2010 y este 2019. Entonces, acá nos dejaron con la duda y nos dijeron que habían unas lesiones positivas que eran mucho más evidentes con una TSH estimulada, pero en este más nuevo de 2019 dice sí, hay algunas lesiones más, pero eso no le genera un impacto clínico al paciente. ¿Sí? Entonces, finalmente, no lo prepare, no le libere la TSH. Puede que vea algo más, pero eso no lo va a impactar en realidad. Básicamente es esto. Entonces se puede realizar con el paciente tomando hormona tiroidea
pero la captación de los focos neoplásicos aumentará con la estimulación de la TSH, lo que aumenta la especificidad y la sensibilidad, pero los beneficios clínicos no serán muchos. Por supuesto, la sensibilidad es mayor en lesiones de mayor tamaño de la FDG y con enfermedad altamente proliferativa, con tiempo de duplicación corto, y la sensibilidad va a ser alta, incluso pues con tiroglobulina bajita, pues eso sí es algo como muy evidente. Finalmente, lo que sucede es que no hay un consenso actual sobre el beneficio clínico de la preparación para la realización del PET. Bueno, y si ya sabemos las indicaciones del rastreo y acabamos de revisar las indicaciones del PET con 18-fluor-FDG, ¿qué pasa cuando los dos son positivos? Las guías dicen que se utilizan cada vez más de manera simultánea, que uno no excluya al otro, además de los escenarios que acabamos de ver para definir la enfermedad refractaria al yodo radioactivo. Digamos que no está definido como un criterio de yodo refractariedad, pero en las últimas guías aparece como un criterio alternativo, ¿sí? Que sea positivo al FDG. Entonces nos puede apoyar en el diagnóstico de yodo refractariedad y también en los pacientes que van a inhibidores de la tirosinquinasa para guiar la selección de pacientes para la terapia de rediferenciación. Sin embargo, acá también se encuentra una limitación porque tampoco hay una definición clara sobre esto. Bueno, y en cuanto a el impacto de la imagen en la terapia, pues encontré este IPET score que me pareció muy interesante. Este es un score que es un estudio que se hizo en Sydney. Es un sistema de puntuación parecido al NetPET score que se utiliza en tumores neuroendocrinos y que utiliza los hallazgos del rastreo y del PET con FDG para identificar pacientes refractarios o probablemente yodo refractarios. Hicieron un análisis retrospectivo con 142 pacientes mayores de 18 años, a los cuales le hicieron el rastreo y les hicieron el PET con FDG en un lapso de 6 meses y les dieron una puntuación de PET 0 a PET 5. Y luego lo siguieron en el tiempo a ver cuáles progresaban según criterios RECIST o cuáles necesitaban una intervención quirúrgica adicional o progresión bioquímica con una tiroglobulina no estimulada mayor de 20 y basados en eso documentaron progresión según los grupos que habían clasificado. Entonces, bueno, 22% de los pacientes tuvieron progresión en el IPET 0, ya les voy a mostrar los grupos de IPET. IPET 0 era que no había captación ni en el rastreo ni en el FDG, 22% de progresión. 40% de progresión en los pacientes con IPET 1, IPET 1 era rastreo positivo y FDG negativo. 63% de los pacientes con IPET 2, este era positivo los dos, positivo rastreo, positivo FDG, y 74% de los pacientes con IPET 3, que era el escenario diferente, rastreo negativo y FDG positivo. Entonces, esta es la clasificación, los grupos de 2A y 3B, pues estos que tuvieron más progresión, 2 y 3, tuvieron una progresión del 88 y 78 respectivamente. Por acá hay algo que no les dije, así que estos grupos, 2 y 3, se subclasificaron según el valor del sub. Y esta es. Ellos consideraron después en sus conclusiones que es un biomarcador de imágenes simple, de fácil adquisición, cuando uno tiene los dos estudios y que con un solo score le está diciendo a uno el pronóstico del paciente, la terapia a la que va a ir. Aquí está el IPET 0 negativo de los dos, el IPET 1 yodo positivo, FDG negativo, el IPET 2 yodo positivo, FDG positivo y el IPET 3. Y nos está hablando también de pronóstico. Bueno, eso con respecto a estos trazadores, vamos a hablar rápidamente de otros trazadores. Entonces, acá les hablo. Hay muchos trazadores que se están investigando en cáncer de tiroides nuevos, en pacientes que están desarrollando refractariedad, que llegó un momento en que dijimos, no le puedo ofrecer nada más, y eso también yo creo que nos ha pasado a todos. En esta imagen, pues vemos todos los receptores o los trazadores que podemos y que están siendo investigados en cáncer de tiroides y muchos que ya han sido utilizados. Están los receptores de somatostatina, el FAPI, bueno, el FDG, el PSMA, el yodo 123, creo que ya, perdón, 124 que ya lo conocemos,
que es el PET que tiene mayor sensibilidad y resolución espacial que el rastreo, una sensibilidad del 94% y una especificidad del 49%, una vida media muy larga de 24 días, lo cual nos permite hacer dosimetrías, imágenes tardías, pero pues tiene unas limitaciones, ya sabemos que no tenemos en este momento yodo 124 por su consecución y por su vida media. El PSMA, que se ha encontrado que tiene expresión en la vasculatura de los tumores no prostáticos. La semana pasada estábamos hablando de eso incluso ahí en el Congreso de Cancerología. Muy interesante, hay muchos tumores que ahora vemos que expresan PSMA, que no es tan específico. Y se ha encontrado que tiene captación en cáncer tanto diferenciado de tiroides como pobremente diferenciado como anaplásico, y es una promesa teranóstica, ¿sí? De hecho, encontré algunos artículos en los que el paciente ya se documentó yodo refractariedad y le hacen el PET y es positivo, y hay algunos pacientes que ya les han administrado terapia con lutecio. ¿Sí? Eso me parece que nos abre una ventana gigante, tanto a nosotros como al paciente, de posibilidades. Bueno, estos autores evaluaron la expresión de PSMA en 92 muestras de cáncer de tiroides, en bien diferenciado y refractarios al yodo, y encontraron que era positivo en los subtipos más histológicos más agresivos, lo cual quiere decir que si es positivo en el PSMA, pues el paciente va a tener un peor pronóstico, y que puede ser complementario, igual que el rastreo, a la captación con FDG, perdón, a la evaluación con FDG. Esta es una imagen de un paciente a quien se le realizó un PET con yodo 124 y vemos que es negativo, es un paciente yodo refractario. Entonces a continuación le hicieron el PET con FDG y se documentaron el hipermetabolismo en los nódulos pulmonares, y el PET con galio PSMA mostró la captación de la expresión de PSMA en los nódulos pulmonares, y adicionalmente mostró unos ganglios cervicales que no habíamos visto con ninguno de los otros dos estudios. El ácido arginilicilaspártico, que es una molécula que todavía no tenemos acá, el grupo de glicoproteínas transmembrana con 2 unidades, bueno, se ha encontrado que el cáncer de tiroides sobreexpresa la integrina AVB-beta3 en la neovasculatura de las células tumorales y de las células endoteliales, que es un mecanismo parecido por el cual estamos viendo el PSMA por la neovasculatura. Y entonces, marcando este ácido, que lo vamos a resumir como RGD, que va dirigido hacia esta integrina, también se ha encontrado que hay muchas posibilidades diagnósticas y que también hay posibilidades terapéuticas. ¿Sí? Entonces lo han marcado con galio 68 DOTA, han encontrado una sensibilidad del 82%, especificidad del 100% con buena precisión en cáncer yodo refractarios, y este específicamente se ha administrado en humanos marcado con lutecio 177, un ciclo único. No tengo imagen de eso, pero decía que era una mujer yodo refractaria que le habían dado su tratamiento con lutecio, que había estabilizado la lesión y que pues hasta ahora estaba en seguimiento. Sí, o sea, tuvo una buena respuesta con lutecio. Estamos hablando, independientemente, digamos que del receptor, estamos hablando de terapia con lutecio 177, que creo que eso es muy positivo. Hay otros trazadores como el tetrafluoroato, pues en este momento no lo tenemos. Yo prefiero tal vez hablar del FAPI, que creo que ya lo vamos a tener, ya lo tenemos en el instituto, esperamos que pronto podamos tenerlo en otros sitios. Bueno, expresa una buena baja expresión en tejidos normales y se sobreexpresa en las células tumorales. Tiene también un objetivo teranóstico prometedor. Se ha encontrado que es útil también en síndrome tenis para valorar la recurrencia local. Tiene una mejor resolución lesión fondo, que es lo que hemos visto con las imágenes que hemos visto hasta ahora, y eso permite una mejor detección de las lesiones. Y se ha encontrado mayor sensibilidad que el FDG. Entonces es otro trazador que tenemos por venir para el diagnóstico del cáncer de tiroides. Acá están las imágenes con FDG de este paciente que tenía metástasis pulmonares y mediastinales, y aquí están con el FAPI, en la cual también se le ven ya mayores lesiones hepáticas que no se le veían con el FDG, y óseas. Y el galio 68 de receptor de somatostatina, que también es algo que tenemos disponible,
Y algo que me parece también muy interesante, los cánceres diferenciados de tiroides también expresan receptores de somatostatina, en particular el tipo 1. Se han hecho estudios que han demostrado enfermedad que expresan receptores de somatostatina con una sensibilidad del 65% y el FDG del 72% en pacientes con cáncer diferenciado de tiroides con síndrome tenis. Acá está pues, el rendimiento diagnóstico. Sin embargo, el FDG sigue estando pues, por encima de este estudio para el síndrome tenis. Pero nos abre una puerta también teranóstica. Acá está la imagen entonces del rastreo, del FDG que nos muestra, y acá esto habla de heterogeneidad tumoral. Este no concentra en estas lesiones, no tiene expresión de receptores de somatostatina, pero nos muestra un ganglio adicional que no es hipermetabólico y que tampoco concentra yodo. Y rápidamente, para terminar, que ya estamos cortos de tiempo, pues en otros cánceres de tiroides, específicamente en el medular, se encuentra mucha bibliografía al respecto. Es un cáncer raro, está entre el 1 al 4% de las lesiones neoplásicas, el 75% de los casos son esporádicos, está muy asociado a las neoplasias endocrinas múltiples. Ya sabemos que los marcadores son diferentes, la calcitonina y el antígeno carcinoembrionario. Se estudia básicamente, se los voy a resumir acá, la indicación para, o sea, el mejor rendimiento que se ha encontrado de pronto es el DOPA. Es el flúor 18-DOPA, es el trazador más útil para su evaluación, tiene mayor sensibilidad y a niveles más altos de calcitonina sérica y antígeno carcinoembrionario, entonces mayor captación de DOPA. Y esta es la imagen de el PET con DOPA. Entonces la data 2015 no recomienda el PET con FDG ni con DOPA para estadificación inicial, pero cuando uno revisa, pues es el que tiene mejor rendimiento en caso de recurrencia. Acá está. Y este, que es otro trazador útil en cáncer medular de tiroides, es el PET-CT de receptores de somatostatina. Como vemos que también el medular, en caso de que no tengamos DOPA, como todos no tenemos DOPA acá en Colombia, pues está el PET-CT para receptores de somatostatina. Anaplásico de tiroides es intensamente hipermetabólica las lesiones, es muchísimo más raro, entonces la indicación para el estudio del cáncer anaplásico de tiroides es el uso del FDG y ha demostrado una muy buena sensibilidad. El ATA 2021 lo recomienda para la estadificación inicial y para la evaluación de las metástasis cuando esté indicado. Entonces, ya para las conclusiones, existe una relación inversa entre la captación de yodo radioactivo y el FDG durante el proceso de desdiferenciación del cáncer diferenciado de tiroides. El FDG está recomendado siempre en síndrome tenis cuando los niveles de tiroglobulina con TSH estimulada están mayores de 10. Usar parámetros cinéticos de la tiroglobulina o de la calcitonina para guiar las imágenes de PET en el cáncer de tiroides conduce a mejores tasas de detección de las lesiones. Comprender la utilidad y la cantidad de radiotrazadores que hoy tenemos disponibles y su indicación en un escenario específico, pues nos puede guiar muchísimo más y nos puede ayudar a aprovechar mucho más todo lo que hoy en día tenemos disponibles y ayudar, por supuesto, mucho más al paciente. Sin embargo, pues se necesitan más estudios retrospectivos con respecto a todos estos trazadores nuevos. Ya sabemos que las imágenes funcionales desempeñan un papel fundamental ahora. Yo creo que esto ya todo lo he dicho durante la charla. Y a la F-DOPA para el cáncer medular de tiroides. Eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Mis compañeros del instituto en el congreso la semana pasada. Bueno, muchas gracias, Sandra. Muy buena tu charla. Yo tengo como apunte que donde me entrené en España, nosotros hicimos un estudio realizando PET-CT, FDG con Thyrogen. Entonces se hacía con Thyrogen y sin Thyrogen en una muestra de 30 pacientes. Realmente lo que tú mencionas, es un mayor número de lesiones, el super era mucho mayor, pero no era significativo.
y al final no cambiaba la conducta. Por lo tanto, es un gasto innecesario. Nosotros en la fundación lo empezamos a hacer. Creo que se alcanzó a presentar en un congreso, la doctora Pavón lo presentó. Sin embargo, el costo no es algo que países como los nuestros pueda realmente soportar y no cambia la conducta terapéutica. ¿Alguna otra pregunta? Porque tenemos unas cuantas preguntas desde el YouTube. Hemos tenido una muy buena acogida, hasta 106 personas se han conectado el día de hoy, más 70 y tantos que tenemos aquí presentes. Hay otros que están viajando en este momento, llegan otros esta noche, así que para mañana tendremos más público, pero pues hemos tenido muy buena acogida. Y bueno, creo que tenemos unas cuantas preguntas en el auditorio. Sandra, muchas gracias por tu presentación. Una pregunta técnica. En el estudio del iPad, ¿eso de rastreo con yodo es una dosis terapéutica o diagnóstica? Es una dosis terapéutica. Ellos consignaban como una limitación del estudio que el trazador que utilizaba era yodo 131, pero pues creo que para nosotros va muy bien. Sí, sí. ¿Alguien más en el público con alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir con nuestro líder de comunicaciones, el doctor Carmona. Gracias. Son poquitas preguntas, pero están. ¿En el síndrome tenis requiere rastreo terapéutico con yodo 131 negativo? Digamos que no lo especifican, ¿sí? Como estamos hablando de recaída, ahí están de recurrencia o de enfermedad metastásica, no lo especifican, yo pensaría que están hablando de diagnóstico.